Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar uno de los momentos más épicos de la historia, la caída de Constantinopla. Pero, ¿y si te digo que la historia que conoces, esa del heroico imperio cristiano abandonado a su suerte frente a una horda imparable, podría no ser del todo cierta? ¿Qué pasó realmente en esas murallas legendarias en 1453? Acompáñame a descubrirlo. La imagen clásica es clara, el último emperador bizantino, Constantino XI, luchando hasta el final por una ciudad olvidada por el resto de la cristiandad. Un imperio milenario, reducido a una sola ciudad, enfrentándose al joven y ambicioso sultán otomano, Mehmed II, y su ejército masivo. Parece una historia de David contra Goliat, ¿verdad? Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante. Para entender el final, debemos ver el principio del fin. El imperio bizantino, heredero de Jomau, llevaba siglos en declive. La Cuarta Cruzada, en 1204, no fue una ayuda, sino un saqueo brutal por parte de sus hermanos cristianos de Occidente que dejó a la ciudad herida de muerte. Constantinopla nunca se recuperó del todo. Para el siglo XV, el imperio era básicamente la ciudad y unos pocos territorios dispersos. Estaba económicamente arruinado y demográficamente vacío. De una metrópolis de casi 1 millón de habitantes en su apogeo, apenas quedaban 50.000 almas dentro de sus inmensas murallas. Era una cabeza gigante con un cuerpo esquelético. Entonces, ¿Europa realmente no los ayudó? La respuesta no es un simple sí o no. El Papa Nicolás V intentó movilizar a las potencias europeas. El problema era que Europa estaba ocupada con sus propios problemas. Francia e Inglaterra acababan de salir de la Guerra de los 100 años y estaban exhaustas. Los reinos españoles luchaban su propia reconquista. El Sacro Imperio Romano Germánico era un mosaico de estados con sus propias agendas, pero decir que nadie ayudó sería injusto. Un contingente de unos 700 soldados profesionales genoveses, liderados por el valiente Giovanni Giustiniani Longo, llegó para defender la ciudad. Venecia, aunque reacia al principio por sus intereses comerciales con los otomanos, también envió barcos y soldados. Incluso hubo voluntarios catalanes, cretenses y hasta un príncipe otomano renegado, Orhan, que luchó del lado bizantino. La ayuda fue escasa, sí, pero no inexistente. Fue un esfuerzo multinacional, aunque desesperadamente insuficiente. Ahora, hablemos de la defensa. ¿Estaba la ciudad indefensa? No exactamente. Las murallas de Teodosio eran posiblemente la mejor fortificación del mundo medieval. Durante 1000 años habían repelido a más de 20 asedios. Eran una obra maestra de la ingeniería militar. El problema no eran las murallas, sino la falta de hombres para defender sus casi 20 kilómetros de perímetro. Constantino XI apenas pudo reunir a unos 7.000 defensores entre bizantinos y latinos para enfrentar a un ejército otomano que las fuentes estiman entre 80.000 y 150.000 hombres. Y aquí entra en juego la tecnología. Mehmed II no era solo un conquistador, era un innovador, obsesionado con tomar la ciudad. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán. Irónicamente, Orbán había ofrecido primero sus servicios a los bizantinos, pero estos no podían pagar su precio. Así que construyó para Mehmed el Basílico, un cañón monstruoso que necesitaba 60 bueyes para moverse y que podía lanzar proyectiles de más de 500 kilos. Este y otros cañones gigantes martillaron las murallas día y noche durante 53 días, algo que ninguna defensa medieval estaba preparada para soportar. El asedio fue una batalla de ingenio. Los otomanos intentaron minar las murallas, pero los defensores, expertos en contraminas, los detuvieron. Mehmed incluso logró una hazaña increíble transportó parte de su flota por tierra sobre troncos engrasados, para eludir la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro, el puerto natural de la ciudad. Esto abrió un nuevo frente y estiró aún más las ya escasas fuerzas defensoras. A pesar de todo, Constantinopla resistía. La moral de los defensores era alta, unida por la figura de su emperador y el liderazgo militar de Giustiniani. Repelieron múltiples asaltos y repararon las brechas en las murallas bajo un fuego incesante. Hubo momentos de esperanza, como cuando 4 barcos genoveses lograron romper el bloqueo naval otomano
y llevar suministros a la ciudad. El propio campamento otomano sufría de disensiones. Algunos generales creían que el asedio estaba fracasando y aconsejaban a Mehmed retirarse. Pero el sultán no cedió. La noche del 28 de mayo ordenó un descanso total en su campamento. Un silencio ominoso cayó sobre el campo de batalla, mientras en la ciudad los defensores se preparaban para lo inevitable. Católicos y ortodoxos, que habían estado divididos por siglos de cisma religioso, se reunieron en la gran basílica de Santa Sofía para una última misa conjunta. Fue un momento de unidad conmovedora ante el fin del mundo que conocían. Al amanecer del 29 de mayo de 1453, comenzó el asalto final. Olas de tropas otomanas se lanzaron contra las murallas. Primero las tropas irregulares, los bashibazuks, para agotar a los defensores, luego las tropas regulares anatolias. Finalmente, cuando los defensores estaban al límite de sus fuerzas, Mehmed lanzó a su élite, a los genízaros. El punto de quiebre llegó en una pequeña puerta, la Keshko Portal que alguien había dejado abierta por error o descuido. Un pequeño grupo de otomanos se coló y logró izar su estandarte en una de las torres. Al mismo tiempo, el carismático comandante Giovanni Giustiniani fue gravemente herido por un disparo de cañón. Su retirada del frente, aunque comprensible, provocó el pánico y el colapso de la defensa genovesa. Con su líder fuera y las banderas enemigas ondeando en las murallas, la línea defensiva se rompió. La leyenda dice que Constantino XI, al ver que todo estaba perdido, se quitó sus insignias imperiales y se lanzó a la batalla, desapareciendo entre la marea de enemigos. Un final digno para el último emperador romano. ¿Y qué pasó después? ¿Los otomanos realmente arrasaron con todo? La tradición islámica de la época permitía 3 días de saqueo a las tropas si una ciudad se resistía hasta el final. Y Constantinopla se resistió. Lo que siguió fue terrible en saqueos, destrucción y masacres. Sin embargo, Mehmed no quería destruir la ciudad que tanto había anhelado. Quería convertirla en la capital de su propio imperio. Autechegio detuvo el saqueo, entró en la ciudad y, según las crónicas, se dirigió a Santa Sofía asombrado por su magnificencia. Ordenó que se convirtiera en la mezquita principal de su nueva capital en Estambul. Mehmed se vio a sí mismo no como un destructor, sino como un sucesor. Se proclamó Kaisarier, el César de Roma, y se esforzó por repoblar y reconstruir la ciudad, invitando a griegos, armenios, judíos y musulmanes a establecerse allí, garantizándoles cierta autonomía religiosa. Así que la caída de Constantinopla no fue una simple historia de buenos contra malos, de abandono total o de defensa inútil. Fue el resultado de un largo declive, de una geopolítica europea compleja, de la innovación tecnológica y de actos de increíble valentía y trágico error humano. Marcó el fin de la Edad Media y el verdadero comienzo del Renacimiento en Europa, ya que muchos eruditos bizantinos huyeron a Italia llevando consigo el conocimiento clásico perdido. La historia, como ven, rara vez es en blanco y negro. Está llena de matices, de ironías y de momentos que cambiaron el mundo para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de 1453. Si te ha gustado desmentir mitos y descubrir la historia real. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el siguiente video.